Hola, bienvenidos de nuevo al podcast de la magia que somos. Hoy les quiero hablar un poco sobre los arquetipos espirituales, darles una pequeña definición de cada uno de estos arquetipos que tienen principalmente en sus misiones o lecciones de vida asuntos con temas espirituales o místicos. Lo traigo este tema porque es evidente que el mundo está cambiando. Y todo este movimiento de conciencia ha despertado en nosotros como un contacto mucho más fuerte o más íntimo con nuestra parte divina. Entonces, antes de continuar, les invito a que se suscriban al canal si no lo han hecho, a que le den likes a los videos, a los episodios y que los compartan con aquellas personas que les puedan interesar todos estos temas. Entonces, para que puedan tener un contexto de por qué emerge toda esta parte espiritual, decía Jung que todos estamos influenciados por tres energías que son los astros o los planetas, el espíritu de la época y el espíritu de las profundidades. Entonces, el espíritu de las profundidades, que es sabiduría pura, es nuestra propia esencia, emerge cada cierto tiempo y de alguna manera modifica al espíritu de la época. Y eso es lo que estamos presenciando todos con este movimiento espiritual que estamos viviendo. Todo está cambiando y tenemos que actualizarnos ante las nuevas energías y el nuevo conocimiento al que tenemos acceso ahora y aprender a manejarlo de la mejor manera posible. El espíritu de la época hasta hace unos años todavía hablaba del sistema de la energía masculina, de nuestra inclinación exclusiva hacia lo material y hacia cumplir con las expectativas sociales, pero el espíritu de la época se está modificando hacia este lado más espiritual, hacia la energía femenina y hacia los misterios del alma. Esto forma automáticamente una energía colectiva que nos está llevando a experimentar colectivamente, valga la redundancia, experiencias místicas y espirituales. Empezamos a tener otra conciencia. De la misma forma en la que antes salía una moda y todos nos lanzábamos a ella porque eso era lo que decía el espíritu de la época, hoy nadie escapa de los temas espirituales, ya sea a través de la luz o de la sombra de este tema. Hoy todos tenemos acceso a conocernos a nosotros mismos. Hoy tenemos acceso a la conciencia de lo que somos como individuos. Todo esto ha llevado a despertar en nosotros el arquetipo universal o colectivo del buscador y del místico. Y muchos han decidido seguir un camino espiritual en el sentido estricto de la palabra. Pero hoy quiero hablarles un poco de estos arquetipos porque el hecho de que estemos viviendo una era espiritual no quiere decir que todos seamos sanadores o todos seamos místicos o chamanes, ¿no? Entre los otros que les voy a mencionar. Muchas veces se despierta en nosotros el buscador con la intención de que podamos integrar la parte espiritual o divina o esta parte femenina en la totalidad de nuestra personalidad. Pero luego de integrarla, de hacerla parte de nuestro día a día, debemos seguir con el resto de nuestra vida, es decir, que debemos seguir con los otros arquetipos que nos conforman y desde ellos seguir nuestro camino espiritual. En otras palabras, los verdaderos sanadores son aquellos que tienen el arquetipo del sanador. Los chamanes son los que tienen el arquetipo del chamán y así el resto de los arquetipos espirituales. Siempre que hablo de los arquetipos es para que puedan comprender que no podemos ser algo que no somos. De igual forma, si solo están en la fase del buscador o el místico o el ermitaño y estos no son parte de sus arquetipos dominantes, les servirá escuchar este episodio para que puedan entender un poco más sobre cuál es la función de cada uno. En un sentido colectivo, el arquetipo del buscador espiritual o el místico tienen la función de conectarnos con nuestra parte divina. Nos motivan a buscar información que hasta hace pocos años permanecía oculta. También nos ayudan a tener un mejor entendimiento de esta nueva conciencia que vamos adquiriendo sobre nosotros mismos. Estos arquetipos nos llevan cada vez más profundo, lo que nos lleva también a querer saber qué sentido tiene la vida y si realmente tenemos un propósito. Hoy nos hacemos más preguntas sobre nosotros que antes y empezamos a cuestionar muchos aspectos de lo que llamamos realidad. También toda esta energía espiritual nos está haciendo entender que nuestra parte divina poco tiene que ver con las religiones. De hecho, todo este movimiento nos saca de todo aquello que nos limita.
entendiendo que somos parte de un todo y que todo este sistema vertical en el que nos hemos movido por tanto tiempo, poco a poco va quedando obsoleto, lo que hace que la misma energía nos ubique de una manera horizontal como una red donde cada uno tiene su lugar y sus misiones específicas, donde todos somos igual de importantes en el engranaje colectivo. Les hablaré entonces de los arquetipos del místico, del chamán, del buscador espiritual. También hay un buscador intelectual, pero ese pertenece a otro grupo de arquetipos, más de los intelectuales. También les voy a hablar del sanador herido, del sacerdote, del guía, del mesías, del monje y del ermitaño. Ninguno tiene que ver con ninguna religión. Recuerden que los arquetipos son energías primordiales que tienen un patrón específico de manifestación. Pueden escuchar el episodio 3 donde hablo de los arquetipos y cómo funcionan para que lo puedan complementar con este. Entonces voy a iniciar con el místico. Este arquetipo por lo general es un arquetipo que todos o muchos quisiéramos tener, porque algo en nosotros quisiera tener como todas estas experiencias místicas, sobrenaturales que cuentan las historias antiguas. Pero la gran realidad de este arquetipo es que tiene que hacer muchísimos sacrificios, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Por lo general, estas personas que tienen el arquetipo del místico tienen que dejar toda su vida hasta donde la conocían para entregarse totalmente al servicio. Los místicos llegan a tener dones extraordinarios. Pueden acceder a altos niveles de conciencia, pudiendo ver más allá de la realidad aparente. Si crees que tienes este arquetipo, por el hecho de que te gusta meditar o que se te da bien los asuntos espirituales, eso no basta para que el místico sea parte de tus arquetipos dominantes. Estas personas, los místicos, reciben siempre un llamado interior, donde se tienen que retirar del mundo por un tiempo y este tiempo casi siempre es bastante prolongado y pasan pruebas muy difíciles que los puede llevar a inclinarse a la castidad o a la pobreza, ya que ellos entienden que las cosas materiales son apenas un medio y no una meta. La parte negativa o la parte sombría de este arquetipo es que cuando empiezan a tener todas estas revelaciones místicas, empiezan a sentirse como personas especiales y creen que no pueden mezclarse con otros porque los otros de repente no llevan el tipo de vida espiritual que ellos. Entonces esto los hace ser un poco egocéntricos y los lleva a apartarse aún más del mundo físico. También pueden usar sus dones para aprovecharse de otras personas. Hay personas que dicen ser místicas porque han aprendido cierta teoría, pero para reconocer un verdadero místico lo podemos ver en su sencillez y humildad y en su verdadera vocación de servicio. Entonces tenemos el buscador espiritual. Como les decía, este arquetipo se activa automáticamente cuando tenemos nuestro despertar de conciencia. Ahora, si estamos muy tomados por nuestro ego y por las necesidades de este ego del mundo físico, es probable que el ego haga todo lo posible para no emprender esa búsqueda, porque el ego sospecha que está en peligro todo su sistema de creencias. Pero ¿qué es lo que busca el buscador? El buscador siempre busca la verdad en todo lo que ve, en todo lo que siente, en todo lo que se manifiesta a su alrededor, en toda la información que va buscando, siempre busca la verdad. A diferencia del buscador intelectual que busca la verdad con pruebas tangibles más hacia lo científico, el buscador espiritual busca la verdad de la vida, el propósito y el sentido. Al igual que el místico, el buscador tendrá que pasar por muchas iniciaciones y tendrá que aprender a vivir con cada verdad que va descubriendo. Estas verdades surgirán de cada expansión de conciencia que pueda experimentar. El buscador podrá obtener información a través de los libros, el internet, o puede buscar un guía o un mentor que le pueda dar como luces, pero mucho de su trabajo tiene que hacerlo a través del autoconocimiento, o sea, de conocerse a sí mismo para entender la verdad que está buscando.
igual que el místico, el buscador puede llegar a pensar que es una persona especial por dedicarse a asuntos espirituales y porque tiene una mayor conciencia, pero justamente esta actitud será su gran lección de vida. Ahora tenemos los arquetipos del sacerdote, la monja o el monje. Estos tres arquetipos los decidí unir en una sola descripción porque son muy parecidos y todos sabemos que en su momento tuvieron mucho que ver con las religiones, donde se dedicaban de manera exclusiva a estas instituciones y donde podíamos observar los privilegios de los que gozaban. Estas personas las podemos ver caminando en las calles o de compras en cualquier lugar sin las ropas que los caracterizaban. Poco a poco, las personas que tienen estos arquetipos van saliendo de las doctrinas y los vemos activos en otras profesiones que complementan a estos arquetipos. Lo que caracteriza a estas personas es su devoción y dedicación a los temas espirituales. Muchos de ellos sienten la necesidad de vivir en oración. A ellos también se les presentan diversas iniciaciones que ponen a prueba su lealtad en el camino espiritual. Estas personas que tienen estos arquetipos no necesariamente tienen que convertirse a una religión. Lo que quiero decirles es que yo puedo tener el arquetipo de la monja, pero no inclinarme hacia ninguna religión. Simplemente el arquetipo se va a manifestar con mi necesidad de vivir en oración o con temas espirituales. Estas personas pueden encontrarse en su camino con la opción de practicar la pobreza o la castidad. Pero como los tiempos han cambiado, es una decisión totalmente personal, ya que su entrega no depende de estas decisiones como lo hacían antes. Estos arquetipos tienen grandes responsabilidades espirituales, pero podemos verlos faltando a ellas por sentir que su conexión con lo divino les da la autoridad para actuar de manera inmoral o contrario a lo que predican. Esto sería como la sombra del arquetipo. El sacerdote, igual que los chamanes o los místicos, pueden aprovecharse de su propio conocimiento, del conocimiento que han obtenido a través de sus iniciaciones, para manipular a otras personas. Entonces tenemos ahora el chamán. El chamán es un arquetipo que se inclina más hacia el lado de las tradiciones ancestrales, de los espíritus animales y de aquellos rituales que evocan las energías tribales. No necesariamente los tenemos que ver con sus atuendos característicos llenos de plumas y muy coloridos, sino que hoy en día un chamán puede seguir su camino espiritual y seguir a la vez en otras profesiones. El tema principal con este arquetipo es que muchas veces la información se pasa desde un chamán a otro, es decir, que el aprendiz no ha tenido su despertar de conciencia y por lo tanto no ha pasado por sus iniciaciones psíquicas y sus formadores llevan a la fuerza todo este proceso. Las iniciaciones psíquicas son muy necesarias porque llevan al aprendiz a tener que lidiar con sus propias sombras. De lo contrario, y algo que se ve comúnmente, es que esta sombra se proyecta en aquellas personas que ellos atienden. El chamán debe trabajar en sí mismo antes de lanzarse a guiar a otros. Pero hay una creencia muy fuerte entre ellos de que solo basta con obtener el conocimiento o la teoría. Entonces tenemos ahora el sanador y el sanador herido. Este es otro de los arquetipos que a las personas les gustaría tener porque nos da la impresión que son personas que tienen ciertos dones o habilidades especiales para sanar a otros. Todos queremos experimentar estos tipos de milagros que logran hacer los sanadores. Hay una diferencia muy puntual entre el sanador y el sanador herido. Ambos arquetipos sienten un gran impulso por ayudar a otros a que sanen en todas las dimensiones, ya sea a través del cuerpo, la mente y el espíritu, a través de una manera holística. Pero el sanador herido pasa por una iniciación donde tiene que experimentar algún problema personal, ya sea que tengan una herida física o una herida psicológica. El sanador herido tiene que buscar la manera de curarse él solo. Su iniciación consiste en eso, que pueda comprender su capacidad de curación. Tal como el mito de Quirón, para los que les gusta la mitología y han estudiado un poquito, este sanador, que a Quirón le decían el sanador herido, este sanador comprende su capacidad de curación que se basa más
en alcanzar un grado de esfuerzo interior que sanar la propia enfermedad. Y hasta que esto no ocurre, no puede pasar su iniciación. Una vez completada la iniciación del sanador herido, se le presenta un camino que será la vía a través de la cual podrá ayudar a los demás. Los sanadores los vemos como terapeutas, los vemos como cuidadores, como enfermeras, como intuitivos o aquellos que estudian la psique, los psíquicos, aquellos que curan también a través de las energías como la imposición de manos. También están los sanadores que utilizan las plantas haciendo remedios naturales, entre otros muchos. La parte negativa o la parte sombría de este arquetipo es que al conocer el poder de la curación, puede utilizar la información aprovechándose del dolor y la necesidad de las personas, diciendo que es capaz de curar cualquier enfermedad. Tanto para este arquetipo como para todos aquellos que se dedican a ayudar a otros, es muy necesario que pasen por sus iniciaciones y que hagan trabajos sobre sí mismos, trabajos de autoconocimiento. De lo contrario, estarían proyectando todos sus problemas no resueltos y su sombra a las personas que intentan ayudar. Ahora les voy a hablar sobre el guía o el gurú. Este arquetipo, bastante controversial, lo vemos más que nada enseñando o transmitiendo conocimientos sobre el camino espiritual. Pero antes de poder transmitir, igual que el resto de los arquetipos espirituales, antes de transmitir ese conocimiento habrá debido llegar a conciencias elevadas sobre un entendimiento profundo de lo que es la espiritualidad. El guía o el gurú debe poner en práctica todos sus principios y sus valores más elevados. Y esto lo lleva o lo debe llevar a ser congruente con lo que dice, con lo que hace y con lo que piensa. Esta sabiduría claramente no se obtiene de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un largo camino lleno de experiencias, en la mayoría muy retadoras, de estas que ponen a prueba la verdadera inclinación hacia el servicio. Otro aspecto sombrío de este arquetipo es cuando utilizan el conocimiento con el fin de obtener beneficios económicos y de mantener a sus seguidores dependientes. Es muy cierto que hoy, con todo este movimiento energético y cambio de conciencia que estamos experimentando, todos como humanidad, nos empuja a buscar información y lo más lógico es que la podamos buscar a través de personas que de una manera u otra han hecho el camino antes que nosotros. Pero no todos los gurús o guías llegan a tener tal compromiso de servicio. Muchas veces porque no saben lidiar o no han trabajado con el aspecto del poder en ellos mismos a través de su ego y porque pierden la humildad apenas se dan cuenta de cuánta influencia pueden tener sobre otros. Ahora, este tipo de gurús o de guías existen también para que nosotros aprendamos a discernir sobre qué es lo real y qué no es. Y sobre todo, hasta qué punto ponemos en manos de otros nuestro poder personal. De los guías y de los gurús solo necesitamos el mensaje. No necesitamos convertirnos en personas dependientes. Un verdadero gurú o guía te va a acompañar en tu camino, pero jamás lo va a poder hacer por ti. No te hará dependiente, sino más bien te va a mostrar a cómo convertirte en tu propio gurú. Para aquellas personas que tienen arquetipos espirituales a los que me escuchan en este episodio y que se han puesto al servicio, que han puesto su vida al servicio, les recomiendo siempre que tengan otros proyectos creativos más allá de tener contacto con sus clientes o con las personas que ayudan, para que no queden totalmente identificados con estos personajes, o sea, con los arquetipos espirituales, y de esta forma puedan tener una vida donde desarrollen otros aspectos de su personalidad. Además, así evitan caer en las trampas del poder o del ego y evitan cualquier tipo de dependencia. Siempre es bueno poder separar las diferentes facetas de nuestra vida. Ahora tenemos el arquetipo del Mesías. Este
es un arquetipo que vemos aparecer cada cierto tiempo, y no me refiero concretamente a la historia de Jesús, pero definitivamente es un claro ejemplo de este arquetipo. Pero acá más bien me refiero a aquellas personas que siguen un camino espiritual, pero que quedan como muy atrapados o demasiado impactados con el descubrimiento de su parte divina. Es cuando en el proceso de conocernos a nosotros mismos llegamos al sí mismo, al símbolo de la totalidad dentro de nosotros. Si quieren escuchar más sobre el sí mismo, pueden escuchar el episodio 8 donde hablo de la estructura de la psique. Para otras personas que tienen el arquetipo del Mesías, puede darse el caso de tener una sola experiencia que sobrepasa el entendimiento de su conciencia, y en consecuencia se desvanece el yo, es decir, que queda sumergido con los contenidos inconscientes. De aquí entonces surge lo que se llama el complejo mesiánico, que le puede ocurrir a cualquiera que haya tenido una experiencia de origen divino que supera a la razón, donde la persona que lo experimenta siente que está en este mundo para entregar un mensaje o para ejecutar una labor específica dirigida, en la mayoría de los casos, para salvar a la humanidad. El tema es que muchas veces su misión se convierte como en una obsesión, donde se pone en juego todos sus procesos psicológicos. Muchas veces estas personas se lanzan a su misión sin hacer trabajo sobre sí mismos, y lo que hacen es proyectar en los demás su propia sombra. Y en este caso podría llegar a ser su propia maldad, ya que están totalmente identificados con ser el redentor del mundo. Ciertamente este arquetipo tendrá una labor y un mensaje que compartir, pero debe conocerse profundamente antes de ponerse al servicio, y en todo caso reconocer sus más profundas motivaciones. Todos aquellos que seguimos un camino espiritual en algún momento nos vamos a sentir identificados con el Mesías. Más que nada en este punto de querer compartir lo que hemos venido aprendiendo o lo que nos ha servido a nosotros en nuestro camino. Pero debemos también poder discernir entre lo que es el ego y lo que es el alma. Muchas veces el conocimiento que obtenemos es solo para nosotros en cierta parte del camino. Y hago mención de esto principalmente para aquellas personas que al activarse el arquetipo del buscador piensan que deben dedicarse de una vez al camino espiritual en el sentido estricto de la palabra. Tomen en cuenta que el camino espiritual es la vida misma. No importa si tienen o no tienen un arquetipo espiritual. Todos tenemos arquetipos que nos mueven hacia nuestro plano, hacia nuestra parte espiritual. Sería buenísimo también de que ustedes puedan descubrir qué otros arquetipos conforman su personalidad para que tengan una idea más clara de todas sus misiones y su propósito de vida. Esto lo digo porque necesitamos a más abogados con conciencia, a más maestros con conciencia, a más mentores que no necesariamente tengan que seguir un camino espiritual, pero los necesitamos en el mundo con más conciencia. Necesitamos hombres y mujeres de negocio, pero con conciencia, no necesariamente tienen que tener un arquetipo espiritual. Entonces les hablo ahora sobre el ermitaño. Este arquetipo no necesariamente tiene un camino espiritual. Y aquí podemos observar la diferencia entre si un arquetipo es totalmente espiritual o no lo es. Los ermitaños no necesariamente son o tienen un camino espiritual en el estricto sentido de la palabra, pero es un arquetipo que forma parte elemental de la transición que estamos pasando como humanidad. Por lo general, este arquetipo lo vemos en personas introvertidas que les gusta la soledad y que conectan fácilmente con su sabiduría interior. Claro que la sabiduría como tal se obtiene con el tiempo, pero el ermitaño la obtiene porque logra hacer reflexión de manera muy profunda sobre cada una de sus experiencias. Cuando no tenemos este arquetipo como un arquetipo dominante, sino que solo se activa en una o algunas etapas de nuestra vida, lo hace muchas veces para que nos podamos replantear cosas importantes en nuestra vida. El ermitaño nos invita a detenernos, a mirar otras posibilidades a través de la reflexión. Y si seguimos un camino espiritual,
El ermitaño nos acompaña para que tengamos la fortaleza de pasar el tiempo que necesitamos solos o en nuestro interior y de allí entonces obtener la sabiduría que necesitamos para el resto de nuestra personalidad. Recuerden que conocimiento y sabiduría no es lo mismo. La sabiduría se obtiene luego de poner en práctica el conocimiento y hacer una reflexión profunda tanto del conocimiento como de la experiencia que hemos vivido. La sombra del ermitaño es cuando nos empieza a costar socializar o salir al mundo exterior. Un ermitaño no podrá ser un sabio si no experimenta. El encierro por un tiempo prolongado nunca será bueno porque puede afectar la totalidad de nuestra psique por habernos inclinado más hacia un polo, hacia un lado de nuestra personalidad, por lo que siempre debemos prestar atención a estos aspectos. En la actualidad es muy necesario, es fundamental activar el arquetipo del ermitaño, porque debemos hacer lo posible para tener momentos a solas. La única manera de reducir el juicio y con ello el ruido mental es aprendiendo a estar solos. Cuando bajamos ese ruido, podemos empezar a escuchar a todas nuestras voces o nuestros arquetipos de una manera más ordenada e ir haciendo autoconocimiento con cada uno de ellos. Cuando estamos mucho en el afuera, en el mundo exterior, estamos constantemente proyectando y no logramos separar lo que es nuestro de aquello que le pertenece a los otros. Entonces el ermitaño tiene esta gran función tanto en nuestra psique particular como en nuestra psique colectiva. Y bueno, entonces hasta acá les voy a dejar el episodio. Tienen un poquito de conceptos sobre los arquetipos espirituales. Haré otros episodios con los arquetipos que son más cuidadores, más hacia los defensores, más hacia los mentores, que no tienen directamente un camino espiritual, pero como les dije, la vida en sí es nuestro camino espiritual, sino que estos arquetipos espirituales forman parte de la gran película. Si no existieran, harían falta. Entonces, bueno, hasta que les dejo el episodio, espero que se haya comprendido todo lo que les dije. Si quieren, pueden dejarme preguntas en los comentarios. No olviden darle like y compartir. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en otro episodio.